inestables y agresivos. Perfecto. Bueno, vamos entonces a tratar de avanzar porque solamente nos quedan 3 sesiones y tenemos que acabar. ¿Ok? Seguimos entonces con esta descripción de los psicópatas. Ahora, desde el punto de vista de la criminología, podemos concluir, vamos a concluir en este momento cuáles pudieran ser las características en cuanto a personalidad más relevantes de los psicópatas. Desde el punto de vista entonces de la criminología clínica, los psicópatas pueden tener los siguientes rasgos. Pueden tener personalidades impulsivas, son escasos a la tolerancia, quiere decir que no son pacientes, no tienen tolerancia a la frustración. Muchos psicoanalistas hacen este ejercicio cuando van a terapia a las personas, los dejan esperando mucho tiempo para ver si son tolerantes o no son tolerantes a la frustración. Entonces, entran, les dan, el psicoanalista les da acceso y les pregunta, oye, ¿te gustó la pintura? Para ver cuál es su reacción y para ver si son tolerantes o no son tolerantes, si no son pacientes. Una persona impulsiva es aquella persona que ejecuta acciones antes de pensarlas. Y generalmente los impulsos de los psicópatas son impulsos muy destructivos. Actúan por impulso, actúan sin pensar, pero además estas conductas que llevan a cabo siempre tienden hacia la autodestrucción o a la destrucción de los demás. Eh, Agresión en algunos casos. Hay en algunos casos documentados en los que los psicópatas tienen perturbaciones graves de manera afectiva. Quiere decir que tienen algún trastorno porque, en pocas palabras, son carentes de afecto o no saben cómo manifestar justamente estos sentimientos o de chicos no tuvieron un acercamiento muy adecuado con la familia o con los seres eh, que los rodean, o ellos tienen problemas para asimilar justamente estos sentimientos. Y por lo tanto, los psicópatas también tienen dificultad para expresar sus sentimientos. Se les dificulta mucho expresar los sentimientos y el dolor propio. Si un psicópata está sufriendo por dolor, entonces no es viable que se los digan en un momento dado. Incluso con la familia tienen esta barrera justamente o presentan esta barrera para poder expresar sus sentimientos, si es que lo sienten, porque hay algunos casos también documentados que indican que los psicópatas son insensibles totalmente eh, al dolor ajeno y se les dificulta, si no es que es imposible para ellos hacer empatía. Ya se los había platicado. Si en un momento dado alguna persona con ese trastorno está enfrente de una persona que tiene dolor o que está sufriendo, dolor físico, mental o psicológico, pues el psicópata lo van a distinguir porque es una persona totalmente indiferente ante este tipo de situaciones. Son inestables en los comportamientos, ¿ok? Al decir que son inestables en los comportamientos, significa que en un momento dado pueden cambiar de momento a momento en cuanto al carácter. Creo que ya hablamos de la caracterología, la clase pasada, la sesión anterior, de pronto pueden ser sensibles, de pronto pueden ser agresivos, luego indiferentes, luego apáticos, entonces de una manera abrupta, sin sentido aparente alguno, entre comillas, pues ellos cambian constantemente en cuanto a los comportamientos que manifiestan socialmente. Y también en algunos supuestos tienen dificultad para tener comunicación con las demás personas, con la sociedad en general, con las personas que lo rodean, y para integrarse a algún grupo social se les dificulta mucho este tema de la interacción social, justamente porque algunos psicópatas tienen, por el alto grado de inteligencia que han denotado, pueden llegar a tener grupos muy selectos, o ellos consideran que solamente pueden acceder a grupos muy selectos socialmente hablando, y para ellos los grupos selectos son aquellos que son concordantes o comparten justamente sus gustos. ¿Ok? Entonces no les agrada estar o ubicarse dentro del común de la sociedad. Eh, Son personas que evidentemente tienen un gran conflicto con el tema de los valores, con el tema de la axiología, con el tema de la ética, con el tema de las normas sociales de conducta. A ellos prácticamente no les interesa en gran medida comportarse conforme a la regla establecida, entre comillas, conforme a lo bueno o conforme a lo malo, porque finalmente ellos actúan en gran parte, como lo hemos comentado, por impulsos. Y para ellos no significa que sea bueno o malo actuar por un impulso, simplemente lo hacen y punto. Así que, ¿tienen alguna duda? No, Ok, no, profe. ok. No, profe. Algunos otros rasgos de los psicópatas
que ya hemos comentado, obviamente tienen una inestabilidad muy marcada. Ya comentamos también que son autodestructivos, son crueles. Podemos hablar del típico caso de que desde niños son personas que sin razón aparente pueden acuchillar o pueden a los animalitos los pueden agarrar con... Hay muchos casos documentados donde los niños con los lápices empiezan a picar a los animales hasta que se desangran y se mueren, o empiezan a pedrar a los pájaros. Esos son algunos rasgos de las conductas psicópatas. Desde niños son crueles. Hay casos documentados donde meten animales o sea, los queman o los meten en microondas. Esto es sádico, son comportamientos sádicos. También el psicópata tiene un comportamiento sádico. Y para ellos, lo que decía el famoso Jean Pinatel del paso al acto, es muy fácil pasar del paso al acto o dejar de tener una idea recurrente para llevarla a cabo en la realidad. Ellos sin ningún momento, sin ninguna premura y sin ningún tipo de remordimiento pueden cruzar esa frontera. Si consideran o si tienen ganas o si su instinto les indica que deben de cometer ese tipo de actos, lo hacen y punto. Son personas que tienen escasos sentimientos de culpabilidad, esto que también comentábamos de Freud, ya concatenando todas estas ideas. Recuerden que desde el punto de vista freudiano hay delincuentes que pueden tener sentimientos de culpabilidad o no los pueden tener. Tal es el caso del psicópata. Por eso es que estábamos comentando en sesiones anteriores los pensamientos más importantes, justamente para escalonarlo y llegar a este momento. Ya con base en los estudios que han hecho todos estos criminólogos, ya podemos concluir que los psicópatas tienen escasos sentimientos de culpabilidad si ellos agreden a una persona física, verbal o mentalmente, porque hay muchos psicópatas justo que se dedican a, o que prefieren herir o provocar algún daño desde el punto de vista psicológico, pues no les provoca a ellos ningún tipo de sentimiento de culpabilidad. Y por lo tanto, esto sugiere que existe una serie de perturbaciones en las emociones y en los sentimientos. No es normal, como hablaban los criminólogos más importantes, estamos dentro de lo anormal. Podemos, como decíamos de Emilio Durkheim, podemos ubicarnos a lo mejor en una anomia en un momento dado, porque el comportamiento desde el punto de vista emotivo que ellos presentan no es normal. Claro que tienen un serio problema a nivel psicológico con poder procesar o darse la oportunidad de asimilar un sentimiento. ¿Okay? En algunos casos, los psicópatas está documentado que sufren algunos trastornos de angustia, algunos trastornos de ansiedad, de dependencia incluso, pudieran llegar a tener algún trastorno obsesivo compulsivo, que es otro trastorno, pero si alguna persona, por ejemplo, notan que tiene algún cuadro de ansiedad, son personas que se preocupan por situaciones que todavía no han pasado, se ponen nerviosas, se puede manifestar desde el punto de vista somático, a lo mejor con un tic nervioso, el clásico tic que se ha visto mucho, que está moviendo la pierna cuando están hablando, sentados porque son impacientes. Eso es un trastorno de ansiedad, que no es que en todos los casos tenga que referirse a una conducta psicopática, simplemente es un trastorno que debe de ser tratado. Y la ansiedad se da por muchas situaciones, por un estrés en la vida, por un episodio traumático, depresión, etcétera. ¿Okay? Entonces, una de estas características también es que sufren angustia, pueden llegar a tener o a presentar cuadros de dependencia con las demás personas, eh, necesitan o ellos consideran que necesitan estar en unión de otra persona o necesitan hablar con una persona en concreto o necesitan desde su punto de vista pertenecer a algún núcleo social y se obsesionan con esa idea y si no llevan a cabo este objetivo pueden denotar o pueden llevar a cabo conductas agresivas y sádicas. En algunos casos se puede presentar un cuadro de inmadurez desde el punto de vista de los criminólogos. Inmaduro no significa que a una persona, que a un hombre le guste jugar con muñecos o con videojuegos, o que a una mujer le gusten las Barbies, eso no es en inmaduro. Inmaduros que asuman el rol de niño, que les gusta asumir el rol como de un niño, y además se habla de un famoso trastorno no lógico. Trastorno no lógico, donde las personas se ubican justamente en el contexto infantil, pueden dejar de hacer sus actividades con tal de estar comportándose o asumiendo el rol de un niño. Este es el famoso trastorno neurológico. En algunos casos, justamente por la personalidad marcada que llegan a tener los psicópatas, pueden llegar a presentar algunos cuadros de hostilidad y pueden desconectarse con la realidad porque tienen ahí algún trastorno espaciotemporal,
Para los psicópatas, ya también lo platicamos, en un momento dado, si pasan 5 minutos, para algunos puede ser mucho tiempo y sienten que están pasando horas, o en algunos casos pasa mucho tiempo y sienten que acaba de transcurrir un lapso temporal muy corto. Eso en algunos casos, ¿ok? Entonces, justamente, eh, independientemente de los conflictos temporales, se dice que algunos están desconectados con la realidad, porque cuando están llevando a cabo las acciones tendientes a agredir o alguna consecuencia patológica, ellos pierden absolutamente el contacto con la realidad, se abocan a asumir el rol que están desempeñando, a agredir, a pensar, a tener algún tipo de acción o manifestación de la conducta y se desconectan totalmente de la realidad. Por ende, este trastorno también provoca que la comunicación con las personas, socialmente hablando, sea inestable. Son personas que tienden mucho a la manipulación, al control, a querer tener el control respecto de otras personas. Esto también se puede dar, este síntoma o este acto de manipulación se da justamente porque les gusta manipular, les gusta manejar a la gente para infligir en ellas un dolor. Suelen ser, en algunos casos, suelen presentar burlas, se suelen burlar de la gente desde el punto de vista infantil, si ustedes quieren verlo así, para provocar o para infligir este dolor. Y en algunos casos, justamente por la característica de la intelectualidad, pueden llegar a mostrar un lenguaje sofisticado, un lenguaje muy particular, un calor, palabras muy específicas. Son autoritarios porque tienen un conflicto con la autoridad, como todos los dicen que por ahí, como todos los abogados, no les gusta recibir órdenes, no les gusta someterse a un sistema jerárquico en donde tienen que obedecer a un jefe, por ejemplo, pueden llegar a tener problemas en sus relaciones familiares, en sus relaciones de trabajo, en en sus relaciones sentimentales con otras parejas, justamente porque pueden llegar a ser autoritarios y como platicábamos en un momento dado, pueden ser megalómanos, tienen que reafirmar lo bueno y lo malo que hacen, justamente porque tienen algún complejo de minusvalía o de inferioridad. Seguramente pudieron haber pasado o atravesado por un trastorno o por algún episodio traumático en su edad anterior o en su edad temprana, donde los hicieron sentir mal o los hicieron sentir menores, inferiores. Entonces, como ellos se sienten menos frente a los demás, tienen la imperiosa necesidad de recalcar que sí son más y son más de lo que los hicieron sentir en un momento dado. Y, pues bueno, recalcar estos traumas o estos eventos de trastornos espaciotemporales y en algunos casos está documentado que pueden llegar a tener alteraciones de la conciencia y perturbaciones en la adaptación social, esto ya lo habíamos comentado. Se les dificulta mucho convivir justamente por la característica personal que tienen ellos. ¿Qué otra situación? Pues lo mismo, recalcar que tienen graves problemas con la convivencia y la adaptación a un grupo social, a un grupo familiar, y suelen ser hiperactivos, como son ansiosos, tienen algún trastorno de ansiedad y no son tolerantes a la frustración. Algunos psicópatas en un momento dado, pues les gusta o están acostumbrados a hacer varias cosas a la vez. Puede estar tomando clase, puede estar chateando, puede estar leyendo, puede estar escuchando música, puede hacer varias cosas a la vez, incluso puede estar cocinando, ¿no? Esto es la hiperactividad. Y recalcar finalmente este deterioro en los planos morales, éticos, la distorsión de los valores. Ellos se adaptan los valores a su conveniencia. Si la sociedad dice que es malo matar, bueno, pues para ellos tal vez no sea bueno, no sea malo, perdón, porque ellos obtienen un beneficio, y si ellos obtienen un beneficio, pues para ellos es bueno, están distorsionando la cultura y la moralidad a la que pertenecen. Prácticamente estos son los rasgos principales que podemos asumir de los psicópatas. ¿Alguno tiene alguna duda respecto a esto de los rasgos de los psicópatas? A mí me quedó una duda sobre los trastornos neurológicos. No lógico. Sí, claro. Las personas que tienen un trastorno neurológico se da porque ellos asumen un rol infantil, pero totalmente se ubican en el plano de niños. Ellos se sienten niños, adoptan conductas contextuales de niños, pueden llorar, pueden gritar, pueden hablar como niños. El clásico que utilizamos a lo mejor con nuestras parejas, ay, mi hijito precioso, vente para acá. Eso a lo mejor es asumir, o cuando las mujeres o los hombres empiezan a hablar como niños,
ese a lo mejor puede ser una característica, pero no es tan marcada. Vamos a hablar del rol y vamos a hablar de un sentimiento. Una cosa es que nosotros hablemos de manera infantil con nuestros hijos, con nuestras parejas, con lo que sea, y otra cosa es que ellos asuman el rol de niños, que se sientan niños, se sienten identificada con esa edad. Yo soy un niño, déjenme, yo no estoy apto para trabajar, yo quiero jugar, yo lloro, yo no presento esa madurez, y esto ya es un trastorno naturalmente mental, ¿sí me doy a entender? Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, profesor, ¿me podría repetir lo del que son megalómanos, por favor? Sí, recuerde que las personas megalómanas son aquellas personas que tienen la necesidad de sobresalir frente a los demás. Entonces, ¿cómo manifiestan ellos ese trastorno? Les comentaba que todos conocemos por lo menos uno, no sé si se han topado con esas personas. Oye, yo saqué 8 en mi examen. Ah, pues yo saqué 8.1, ¿eh? Oye, yo tuve un accidente muy fuerte y me fracturé la pierna. Ah, pues yo no nada más me fracturé la pierna. En 1982 yo me fracturé la pierna y el codo. Siempre tienen la necesidad de recalcar sus logros, justamente porque tienen un sentimiento de inferioridad o un sentimiento de minusvalía. Como sufrieron algún episodio traumático, a lo mejor alguna persona los hizo sentir menos, tienen la necesidad ellos psicológicamente de estar recalcando sus logros o a lo mejor sus deterioros o sus episodios traumáticos para asumirse o para sentir justamente que no son menos, que son más que los demás. Es un trastorno también. ¿Sí está claro? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Entonces, todos estos trastornos, profe, pueden entrar en que tienen diferentes personalidades, por ejemplo, el de trastorno múltiple de personalidades. Ojo, eso es diferente, eso es otro trastorno muy diferente. El trastorno de personalidad múltiple, no sé si han visto la película de Fragmentado, esta famosa, sugiere que una personalidad psicológicamente asuma varios roles o varias personas. Primero soy Patricia y luego soy el salvaje y luego soy... Eso es un trastorno de personalidad múltiple, porque tienen varias personalidades o asumen varias personas en un solo ente, en una sola entidad. Estos son rasgos, esas son características. Por ejemplo, la megalomanía no es una personalidad, la megalomanía es a lo mejor un trastorno. ¿Okay? Un trastorno dentro de una personalidad. Entonces, pueden existir varios de estos síntomas, y si hay varios, pues ustedes ya pueden identificar plenamente que hablamos de un psicópata. Si se da alguno de manera aislada, no quiere decir que la persona que tenga ansiedad a lo mejor sea psicópata. Tiene ansiedad y bueno, tendrá que ser tratada. Pero si tiene ansiedad y es megalómana, y es sádico, y tortura gente, y es manipulador, entonces, bueno, ahí es un foco rojo. Y ustedes como criminólogos tienen la obligación, desde el punto de vista de su asignatura, pues de dar luz roja o de... a lo mejor de canalizar a esas personas para que tengan la atención adecuada. Dice Jessy, si una persona tiene varias conductas pero aún no comete ningún crimen, sí debe tratarse, justamente para eso existen los criminólogos, para que ustedes puedan, pues no predecir, pero puedan anticiparse a las situaciones. Si ustedes tienen frente a ustedes, si ustedes tienen enfrente a alguna persona con varios de estos trastornos o varias de estas características, pues ustedes podrían canalizarlos, tienen el conocimiento suficiente para decir, a ver, esta persona ya tiene muchos rasgos, tendría que ser canalizada, se sugiere que se le dé una atención ni siquiera psicológica, psiquiátrica, o si se quieren ir escalonado, primero psicológica y luego psiquiátrica, desde el punto de vista del análisis del psicólogo en un primer momento. ¿Sí me explico yo sí o no? Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, a partir de este momento entonces concluimos todo lo referente a la escuela de la criminología clínica. Concluimos entonces la criminología clínica y vamos a dar pie entonces al estudio de la segunda de estas corrientes criminológicas, que es justamente la criminología interaccionista. Tema nuevo, criminología interaccionista. Ya concluimos todo este tema de la criminología clínica y ahora nos vamos a abocar al estudio de la criminología interaccionista. Hay con la criminología interaccionista, muchachos. En la criminología interaccionista, esta escuela, esta corriente, se caracteriza o se deriva justamente de un cúmulo, de un conjunto de estudios sociológicos
que van a analizar de manera pormenorizada de qué manera interactúan los grupos sociales que pueden provocar una situación social de marginalidad. Hay dos factores muy importantes a la luz de esta escuela de la criminología interaccionista, y podemos hablar de la marginalidad y podemos hablar del etiquetamiento, del famoso etiquetamiento. Entonces, esta escuela se va a abocar a estudiar a los criminales, pero no desde el punto de vista individual, a diferencia de la criminología clínica que comentábamos, que en la criminología clínica podemos abocarnos al estudio de un individuo, de cada caso concreto. La criminología clínica trata al reo como si fuera, o al criminal como si fuera un paciente, y hay que analizar caso por caso. En la criminología interaccionista es diferente. Vamos a analizar a los grupos sociales en conjunto. Vamos a tratar de analizar este fenómeno de la criminalidad o de la delincuencia, pero por grupos sociales estratégicamente. Vamos a hablar de la Unión Tepito, vamos a hablar de Ecatepec, vamos a hablar de la Mara Salvatrucha, vamos a hablar en conjunto de este cúmulo de sociedades y por qué como sociedades ellos pudieran llegar a cometer crímenes, y se le atribuyen gran parte a la interacción que tienen ellos con las personas que forman parte de este núcleo social. Por eso es que referimos el nombre de esta corriente como interaccionista. ¿Qué interacción, qué relación, qué roce, de qué manera conviven, de qué manera llevan estas personas la relación con otras personas? Por eso es que lo analizamos desde el punto de vista colectivo. Se trata de identificar grupos, se trata de identificar las características criminales de estos grupos. Para esta escuela, el delito simple y sencillamente es un comportamiento normal. Los interaccionistas asumen que el delito es un fenómeno que se va a presentar en todas las sociedades. No es que sea correcto, ellos no indican que es correcto, pero sí indican que es un fenómeno que puede llegar a presentarse y que de hecho se presenta en todas las culturas y en todas las sociedades. Hay crimen en Ecatepec, hay crimen en Nesa, sí, pues es normal, o sea, es normal que se desarrolle esa conducta, no es correcto, hay que tratarlo, pero es parte de la sociedad en la que nos desempeñamos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, profe, yo sobre la marginalidad y el etiquetamiento que mencionó. Sí, claro. Estas son algunas de las razones detonantes por virtud de las cuales los interaccionistas pueden concluir que los criminales se vuelven criminales. Por ejemplo, vamos a hablar de un grupo social desfavorecido, vamos a hablar de Ecatepec, por decir algo, ¿no? A lo mejor hay varios núcleos sociales en Ecatepec, varias pandillas, varias bandas. A ver, ¿por qué esas bandas en particular tienen que volverse criminales? Pues porque a lo mejor nosotros como sociedad erróneamente los etiquetamos y asumimos, mira, ahí viene el ladroncito este que está tatuado, siempre va a estar predestinado a cometer algún tipo de crimen, de grande como sus papás tienen ciertas características, está condenado a que de grande se vaya a robar autopartes y que de grande vaya a ser un drogadicto, sin ni siquiera conocer las circunstancias del caso concreto. Lo que hacemos como sociedad es etiquetarlos, tacharlos, prejuzgamos antes de conocerlos, eso se le llama etiquetamiento. La marginalidad, obviamente, asumimos la marginalidad o los grupos económicamente desfavorecidos, lo asociamos siempre con la figura de la criminalidad. Si hablamos del barrio, si hablamos de las pandillas, si hablamos de una condominio en una zona no muy favorecida, pues ya estamos asumiendo que las personas que viven ahí son delincuentes, y no tendría que ser así. Estos son los dos fenómenos, por eso que analiza la criminología interaccionista, porque la marginalidad y el etiquetamiento son causas fundamentales o son motivos fundamentales para que los delincuentes finalmente desvíen su conducta y cometan crímenes. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor. Oiga, yo tengo una duda ahí. Adelante. Por ejemplo, en los estratos sociales altos, ¿por qué la misma clase, por ejemplo, los trabajadores, también asumen como ese tipo de conductas de como de estigmatización o de segmentación con personas que son igual que ellos? O sea, al final de cuentas ellos están ahí
para servir a otros. Exacto, qué bueno que comentas eso, lo vamos a ver aquí en la corriente interaccionista. Justamente una de las influencias, una de las doctrinas que pudo llegar a influenciar estos pensamientos es la doctrina justamente de Marx y Engels, materialismo histórico, donde asumimos la diferencia entre clases sociales, la clase capitalista, el proletariado. La clase capitalista es la que tiene dinero, la que es propietaria de las fuentes de empleo, de la maquinaria, y el proletariado son los trabajadores. Entonces, sobre todo para los proletariados, hay una lucha constante para salir adelante, hay una lucha constante para que les paguen lo justo y justamente para que no los asuman como inferiores, pero la propia clase capitalista y propios estudios lo dicen de esta doctrina del materialismo histórico, indican justamente que los propios capitalistas tienen una necesidad imperativa de estar recalcando estas diferencias por asumir un rol de poder. Justamente estos grupos económicamente favorecidos necesitan asumir el rol de poder y tener el control sobre algunos grupos sociales. Por eso entre ellos mismos se da también esta diferenciación y pues ellos buscan todo esto. No sé si respondí. Okay. Sí, profesor. Ok. Entonces, comentábamos que para esta corriente el delito es un comportamiento normal en cualquier cultura, en cualquier sociedad, no como en la criminología clínica. Vamos a estudiar a los grupos sociales, no al individuo. Esto es una de las características importantes de la criminología interaccionista. Las preguntas que a lo mejor nos tendríamos que hacer al estudiar esta corriente interaccionista: ¿qué sucede concretamente en un grupo social? ¿Cuál es el tipo de crímenes que se cometen en un grupo social determinado? ¿Qué crímenes se cometen en Ecatepec? ¿Qué crímenes se cometen en La Guerrero? ¿Qué crímenes se cometen en la Romero Rubio? Etcétera, ¿no? El delito entonces es una conducta normal y se va a presentar en todas las sociedades. El delincuente es un individuo que finalmente va a sufrir dificultades en cada uno de los grupos sociales a los que pertenece y que además es estigmatizado por el propio sistema, es tachado, es etiquetado por el propio sistema, y el sistema no le proporciona ni los medios adecuados, ni las metas, ni tampoco se hace partícipe de las metas sociales necesarias para que puedan salir adelante. A lo mejor hay una persona dentro de un grupo social marginado que quiere salir adelante, que le echa ganas, que estudia y que quiere romper el círculo. A lo mejor tiene parientes que sí son delincuentes, pero esta persona quiere salir adelante. ¿Y qué hacemos nosotros como sociedad? Lo primero que hacemos es tacharlos. Ay, ¿tú qué? ¿Tú cómo vas a llegar a salir adelante? Tú estás condenado, tú no puedes aspirar a ningún tipo de cargo público, ni a litigar, ni nada. Tú simplemente estás inmerso. Lo primero que hacemos es denigrarlos, marginarlos, etiquetarlos, y esto obviamente puede desencadenar en este comportamiento delictivo, en la desviación de las conductas. Vamos a hablar de ese término más adelante, de la desviación de conductas. Váyanse familiarizando con este término, porque es un tema propio de la criminología interaccionista. Bueno, ¿cuál es el término, profe? Desviación. Hablamos se dice que una persona, un criminal, desvía su conducta. La desviación de la conducta. Un criminal desvía su conducta cuando asume un rol normal. Una persona que no comete crímenes está dentro del parámetro de lo normal, y cuando comete crímenes está desviando su conducta de lo normal hacia lo anormal. Con una persona que lleva a cabo una conducta permitida por la sociedad, o que nosotros podemos considerar como consuetudinaria, común, y de repente comete un delito, se dice que desvía su conducta. Entonces, ¿cuáles son las causas por virtud de las cuales se desvían estas conductas? Podrá ser la interacción social. ¿Qué pasó en esa convivencia que tuvo con esas personas en un núcleo? ¿De qué manera influyeron las personas de un núcleo social en un individuo para que pudieran llegar a desviar su conducta? ¿Y cómo reaccionan además las instituciones frente a este problema? Por eso también hablamos de este tema que ya comentamos en las primeras clases, de la famosa reacción social institucional. Cómo las instituciones asumen este rol, cómo toman este problema de las manos. Se le da un enfoque social. A diferencia de la criminología clínica, a estos problemas les damos un enfoque social, no un enfoque clínico. Estudiamos el comportamiento en núcleos. Estudiamos además en esta corriente las famosas cifras negras de la criminalidad.
Al estudiar las cifras negras de la criminalidad, recuerden que estamos estudiando o estamos utilizando como herramienta la estadística criminal. Las cifras negras de la criminalidad, ya lo hemos comentado, son aquellos crímenes, aquellos actos delictivos que no forman parte de las cifras oficiales, las cifras que no nos dice el gobierno, los delitos que no son denunciados, los que no conocemos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a hablar ahora de algunas críticas, no todo es perfecto como les he comentado, críticas a la criminología interaccionista. Algunas críticas a la criminología interaccionista. ¿Okay? En primer lugar, la primera crítica que se hace es que los interaccionistas tienen un enfoque relativo y subjetivo. ¿Por qué será esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Recuerden que desde el punto de vista de los interaccionistas vamos a estudiar a los criminales desde un punto de vista colectivo. Vamos a estudiar a una sociedad completita. Entonces, esa sociedad la desfragmentamos y vamos a analizar, por ejemplo, el núcleo social que hay en Ecatepec, el núcleo social que hay en Tepito. Vamos a analizar sociedad por sociedad o núcleo social, pandilla por pandilla. No estamos analizando a un sujeto en particular, no analizamos a individuo por individuo. Esto nos permite tener una visión limitada. No podemos entender a ciencia cierta cuáles son las razones que un individuo en lo particular tuvo para desviar su conducta. Simplemente analizamos de manera conjunta a una sociedad y además, por ahí dicen que la historia es de quien la cuenta. Entonces, estas causas las va a contar naturalmente una persona que haga un estudio determinado y esas causas las podemos asumir como subjetivas porque las causas las va a concluir finalmente una persona de acuerdo a su punto de vista y de acuerdo a sus estudios. No hablamos de nada concreto, estamos hablando de un estudio muy general y además subjetivo. Esto es algo que se le critica mucho a los interaccionistas y además dejamos de lado justamente el problema de la victimización. Esa es otra de las críticas que vamos a ver más adelante. Dejamos un poquito de lado a la víctima porque nos abocamos a estudiar más a los grupos sociales. ¿Tienen alguna duda de esto? No, profesor. Ok. Segunda crítica. Yo sí, profe. Adelante. ¿El enfoque relativo me lo podría volver a explicar? Sí, claro que sí. Vamos a suponer que el criminólogo Juan Pérez hace un estudio a un grupo social determinado. Número 1, al hacer un estudio por parte de Juan Pérez a un grupo social determinado, si estamos analizando un grupo social en particular, pues nada más vamos a ver lo de encima, nada más vamos a ver las causas aparentes sin entrar a las causas internas o específicas. Y además, como Juan Pérez está haciendo el estudio, lo vamos a ver bajo la óptica de Juan Pérez. No lo vamos a ver desde el punto de vista metodológico, como a lo mejor los clínicos lo pudieran llegar a hacer. Los clínicos sí utilizaban una metodología específica, una técnica para poder estudiar estos fenómenos criminales. En la interaccionista, pues, personas en especial se dedican a hacer estos estudios y las conclusiones que pueden emitir estos criminólogos pues son de acuerdo a su leal saber y entender, en pocas palabras. Por eso son subjetivas las conclusiones, ¿sí me explico? Sí. Ok. Una segunda crítica es que los interaccionistas justifican, esto sí es importante también, justifican el comportamiento del delincuente. Acuérdense que en la criminología clínica, algunos de los estudiosos decían que el crimen lo tenemos todos los seres humanos, podemos llegar a tenerlo con base en la genética o por el simple hecho de ser seres humanos. Ya es algo que nosotros podemos tener en la sangre, es algo que podemos tener, ese factor es un factor determinante que podemos cargar desde el punto de vista médico o genético. Ya estamos predispuestos, hay un determinismo. En cambio, los interaccionistas justifican a los delincuentes justamente con estos factores tales como el etiquetamiento, como la marginalidad, como el desdén, justifican el comportamiento del delincuente basándose en las causas a lo mejor económicas, sociales, culturales, y descuidamos, justamente dejamos de lado esta responsabilidad individual
a la que tendrían que asumir estos delincuentes. Él se hizo delincuente, pobrecito, se hizo delincuente, pues porque estaba ya así visto, ya lo sabíamos. Pues él mira dónde vive, mira a su familia, pues no es que él haya querido, pues él se volvió delincuente porque ya así es en su familia, casi esta tradición, y pobrecito. Prácticamente lo que hacemos es justificar en muchas ocasiones este comportamiento y dejamos de lado esta responsabilidad que tendrían que tener los individuos o que tendrían que asumir a nivel individual. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Una tercera crítica que se hace a los interaccionistas es que no se explican algunos tipos de delincuencia. Tipos de delincuencia. Algunos tipos de delincuencia no se explican. ¿Y por qué? Recuerden que la óptica de la corriente interaccionista es colectiva, es social. Entonces hay muchas cosas que no vemos. Nos dedicamos a ver los delitos, en pocas palabras, que vemos en términos globales o en términos generales. Hablamos de trato de personas, hablamos de narcotráfico, delitos que podemos ver a gran escala. Pero ¿qué pasa con las violaciones? ¿Qué pasa con los crímenes pasionales? ¿Qué pasa con los abusos sexuales? ¿Con los procesos psicóticos? Todo eso lo dejamos de lado porque no nos dedicamos a analizar individuo por individuo. Esa es una de las críticas también que se hacen a la terminología. Creo que está claro. ¿O alguien tiene alguna duda? Ok. Cuarta crítica de los interaccionistas. Los interaccionistas también pueden llegar a negar que sea posible el cambio del delincuente a través del tratamiento de la personalidad. El delincuente que ya es delincuente no va a cambiar, ni aunque le demos un tratamiento a nivel individual, porque ya está predestinado, ya está maleado por el núcleo social al que pertenece. Entonces, la crítica que se hace es que los interaccionistas niegan que los criminales pueden llegar a cambiar, incluso a través de un tratamiento individual. Por más que lo tratemos, por más que le digamos, por más que intentemos aplicar alguna medida como un trabajo, alguna actividad recreativa, pues los delincuentes seguirán siendo. Una vez que alguien delinque ya no hay vuelta atrás y ya no hay tratamiento que pueda evitar esa conducta. Entonces prácticamente niega que sea posible el cambio del delincuente a través del tratamiento de la personalidad. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Ok. Yo, profe, Adelante, ¿cuál es adelante. la 4? ¿Cuál es la 4? Es que no la escribió. Sí, no la escribí, la expliqué. Pero bueno, las corrientes Ok. interaccionistas niegan que sea posible el cambio del delincuente a través de un tratamiento individual. ¿Ya está claro? Sí, gracias. Claro que sí, no te preocupes. Ok, entonces vamos a la quinta crítica. Quinta crítica a los interaccionistas. Si bien es cierto que los interaccionistas rechazan el tratamiento del delincuente, las instituciones no consideran tampoco, en consecuencia, que existan nuevas alternativas para poder tratar al delincuente. El sentenciado entonces no tiene posibilidades asistenciales. Y esto es importante. A ver, pues ¿para qué voy a proponer como Estado? ¿Para qué las instituciones van a proponer programas de asistencia? ¿Para qué van a proponer tratamientos psicológicos? ¿Para qué se van a dedicar a proponer algún tipo de medida alternativa para readaptar a un delincuente? Si ya estamos asumiendo que una vez que una persona comete un delito, ya no puede haber marcha atrás. Entonces, la quinta crítica es justamente eso. Como asumimos justamente que ya no hay cambio, las instituciones entonces no fomentan o no desarrollan medidas asistenciales, medidas para asistir al delincuente, para ayudarlo a que se readapte a la sociedad. ¿Está claro esto o no? Sí. Ok. Sexta crítica a los interaccionistas. Ya se los había comentado. Como analizamos la figura de la delincuencia a nivel global, lo que sucede aquí es que no se considera a la víctima.
Está padrísimo que analicemos al delincuente desde el punto de vista social. Está muy bien que trabajemos desde el punto de vista de la estadística criminal. Está muy bien que analicemos cuáles son los defectos de las instituciones. ¿Y la víctima? ¿Y la víctima? ¿Dónde queda el estudio de la víctima, sus consecuencias, sus derechos, sus prerrogativas? Esa es una gran crítica que se hace a los interaccionistas. ¿Tienen duda de esto? ¿De esto de las críticas a la criminología interaccionista? No, profe. Ahora vamos a ver algunas aportaciones de la criminología interaccionista. Aportaciones de la criminología interaccionista. Una de las aportaciones, porque no todo es malo, es que podemos trabajar con esta herramienta que les he comentado, la famosa estadística criminal. A través de la estadística criminal, nosotros vamos a estar en posibilidades de conocer las famosas cifras negras de la criminalidad. No quiero ser repetitivo, ya lo conocen ustedes, ya saben de qué estoy hablando. Nosotros trabajamos a través de estadísticas como criminólogos y vamos a poder saber qué nos está diciendo, qué es lo que omiten los datos oficiales a través de estas estadísticas. Eso es un beneficio o una aportación de la criminología interaccionista. ¿Okay? Otra aportación de la criminología interaccionista es que podemos conocer las modalidades de la delincuencia económica, modalidades de la delincuencia económica, y los daños causados. Perdón, esa no la entendí, profesor. Ahí se vamos, todavía no lo explico. ¿Sí? Se la estoy anotando en primer lugar. Una de las aportaciones de la criminología interaccionista es que a través de la estadística criminal, a través justamente de esta herramienta que nos permite conocer cifras de los crímenes, si nosotros trabajamos a través de la estadística, podemos conocer de qué manera se cometen los crímenes. Si yo me pongo a entrevistar sectores determinados, oye, ¿qué crímenes hay aquí en tu región? ¿Qué crímenes hay en esta zona? Ah, pues mira, aquí hay robo de autopartes, robo a transeúntes. Ya podemos entonces conocer, gracias a la estadística, qué tipo de crímenes hay por región y además, cómo se llevan a cabo esos crímenes. ¿Cuál es la modalidad? Pues la modalidad es que te avientan huevos en la calle en el parabrisas y tienes que accionar el parabrisas y el limpiaparabrisas y te frenas y entonces una persona te aborda y te asalta. Y todo eso lo podemos conocer gracias a la herramienta esta que que les comento de la estadística criminal. Conocemos los tipos de delincuencia que hay y cómo se llevan a cabo. ¿Sí me explico? Ok. Bueno, hablamos entonces de una tercera aportación a la criminología interaccionista. Un acierto que se le atribuye a estas corrientes interaccionistas es que los interaccionistas no asumen que las personas tienen tendencia a delinquir. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. No asumen que las personas tengan tendencia a delinquir. A diferencia de la corriente clínica, ustedes se acuerdan que en la criminología clínica asumimos que todos tenemos una determinada inclinación hacia cometer delitos, esta famosa teoría de la determinación o del determinismo. Todos estamos predeterminados a delinquir porque tenemos un gen del mal, porque tenemos una patología, porque tenemos algún trastorno mental. Aquí en los interaccionistas no se da eso. No asumimos desde el principio que las personas tengan tendencia o tengan un determinismo para delinquir, y eso es un acierto. No estamos estigmatizando, por lo menos desde el principio, a estos delincuentes o a todas las personas en general. ¿Sí me di a entender o no? ¿Me lo puede explicar otra vez, por favor? Sí, por supuesto. ¿Te acuerdas que en la criminología clínica había muchos estudiosos que decían que ya todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, teníamos tendencia a delinquir?
Por ejemplo, estaba César Lombroso, decía, a ver, César Lombroso y Rafael Garófalo, desde el punto de vista de tus características fisionómicas, como tú tienes el cráneo de tal medida, tú tienes tendencia a ser defraudador, tú tienes tendencia a ser a lo mejor un delincuente de cuello blanco. Otros autores más decían, a ver, pues genéticamente, como tus papás fueron delincuentes, tú ya tienes tendencia para delinquir, tú ya no hay vuelta atrás, vas a ser un delincuente quieras o no. Sí, eso pasaba en la criminología clínica. Con los interaccionistas no es así, porque ellos no asumen que nosotros tengamos que ser delincuentes por el simple hecho de ser humanos. El delincuente, conforme a los interaccionistas, se hace, no nace, se hace. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Y bueno, podemos hablar de un cuarto acierto o una cuarta aportación de las corrientes interaccionistas, y justamente es en contraposición a las tendencias clínicas. Recuerden que en la escuela clínica analizábamos al delincuente desde el punto de vista clínico o médico, tratábamos al delincuente como un paciente. Aquí no. Lo único que estudiaba entonces la criminología clínica era el aspecto psicológico, el aspecto médico, el aspecto psiquiátrico. Aquí con los interaccionistas dejamos de lado todo eso y vamos a analizar cuáles son las causas sociales, cuáles son las causas económicas, cuáles son las causas culturales. Ya no nada más nos estamos abocando a lo médico, ni en lo psiquiátrico, ni en lo psicológico. Con los interaccionistas ya estamos analizando más factores que no se analizaban en la corriente clínica. Ya estamos analizando aquellos factores sociales, económicos o culturales que dieron pie para que el delincuente pudiera llegar a cometer algún delito. Analizamos también esta figura de la reincidencia, porque el delincuente que ya fue juzgado en un momento dado, el reincidente, porque el delincuente que en un momento dado ya fue juzgado por la comisión de un crimen, tendría que volver a cometer otra vez otro nuevo crimen. Ya le fue castigado, ya fue castigada una persona justamente por cometer un delito. Entonces, ¿por qué lo está volviendo a hacer? ¿Por qué reincide? Y justamente platicábamos de este tema de los estigmas o el estigmatismo. Es tachar, estamos tachando a los delincuentes, estamos etiquetándolos. Y a lo mejor por eso puede ser que reincidan estas personas. Pero la aportación concretamente, que es muy importante, es que ya no nada más analizamos factores médicos, ya también analizamos factores sociales, económicos o culturales. ¿Sí está claro esto? Sí. Ok. Y vamos a analizar una quinta aportación. Los interaccionistas suelen hacer muchas críticas, de hecho hay una teoría que vamos a ver, que es el interaccionismo crítico. Los interaccionistas en gran medida se dedican a criticar de manera objetiva cuáles son los procedimientos y las leyes penales en torno a la administración de justicia, a criticar las leyes, los procedimientos, naturalmente penales, la administración de justicia. ¿Está bien la manera en que nosotros procesamos a los delincuentes? Los policías están haciendo bien su trabajo, los ministerios públicos lo están haciendo. Entonces, podemos analizar en qué aspectos es deficiente el aparato burocrático o el aparato institucional con base en esas tendencias interaccionistas. ¿Sí está claro? No, profesor. ¿El quinto cómo sería entonces? Ok. Los interaccionistas critican de manera objetiva qué está mal jurídicamente hablando, ¿ok? ¿Qué está mal en nuestro sistema? Y se dedican a criticar las leyes penales, se dedican a criticar el sistema de administración de justicia, se dedican a criticar cómo funciona la policía, hacen una serie de críticas a nivel institucional para ver justamente cuáles son las deficiencias que presentamos en nuestros sistemas de administración de justicia, qué están haciendo mal los jueces, qué está haciendo mal el MP, qué está haciendo mal la policía, para que nosotros como criminólogos podamos ser propositivos y poder mejorar esta administración de justicia. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor, ya lo entendí mejor. Perfecto.
Estas son algunas críticas que podemos trabajar de la corriente interaccionista. Y bueno, ahora les voy a hablar de una teoría, de la famosa teoría de la conducta desviada, anomia. Otra vez volvemos a estudiar las famosas anomias. Muy importante volver a estudiar estas anomias. Yo les comentaba que una conducta desviada justamente se da con una conducta que es considerada como normal, que una conducta por parte de una persona que no delinque, justamente se traslada o justamente se tuerce. ¿En qué momento se tuerce? ¿En qué momento atraviesa o se desvía del camino de lo normal? A eso se refiere la conducta desviada. ¿En qué momento la conducta de un individuo va a cambiar? Se va a salir del camino. A eso se refiere la desviación de la conducta, salirme del camino de lo normal para empezar a transcurrir o a recorrer el camino de lo anormal, asumiendo con el camino de lo anormal el camino de la delincuencia. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen ese término de desviación de conducta, lo que tienen que pensar es en qué momento una persona dejó de actuar normal y empezó a delinquir, porque los interaccionistas consideran al crimen como una conducta anormal o desviada. ¿Sí me explico? Bueno, y hay algunos autores que han hablado justamente de esta desviación de la conducta, como el propio Klinner, como el propio Emilio Durkheim, que lo vamos a retomar ahorita, Emilio Durkheim, como el propio Robert Merton, algunas de las personas que estudian esta desviación de las conductas y las anomias. Y justamente vamos a analizar estos famosos autores, otra vez, porque ya habíamos hablado de Emilio Durkheim. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita de Emilio Durkheim. Recuerden ustedes que Emilio Durkheim hablaba justamente de las anomias. Desde el punto de vista de Durkheim, el delito es inherente, es un fenómeno inherente a la sociedad. Emilio Durkheim escribió además algunas obras para tratar de explicar estas anomias. Hay una que se llama La división del trabajo social. Y hay otra que se llama Las reglas del método sociológico. Las reglas del método sociológico. Incluso hay otra que se llama El suicidio. ¿Se acuerdan lo que era una anomia? ¿Alguien se acuerda? Solo tengo claro que es un comportamiento no normal. La anomia, recuerden que viene de la etimología griega, que es anomia. Es la alfa privativa, es una negación. Cuando una palabra tenga delante una A, quiere decir que se está negando algo. Nomos significa regla o ley. Entonces, hablamos de la negación de la ley o la negación de las reglas de conducta, ¿ok? Anomia significa negar la ley. Aquellas personas que niegan la ley, que hacen caso omiso a la ley o hacen caso omiso a las normas de conducta, ¿ok? Y acuérdense que había dos tipos de anomias, las crónicas y las agudas. Hablábamos incluso de que estas anomias se podían dar en un momento dado por parte de algún empresario, por parte del dueño de alguna corporación importante. Imagínense estas personas que están acostumbradas a tener un poderío económico y que gracias a algún suceso ellos pueden llegar a perder su fortuna. Ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de propiciar o seguir enriqueciéndose o de mantener ese estatus económico que tienen. Pero si una persona llegara en un momento dado a perder ese poderío económico, hay casos documentados hasta de suicidio. Justamente de eso habla Emilio Durkheim en su obra, en El suicidio, por ejemplo, y en la división del trabajo social. A ver, nos platica justamente cómo se escalona justamente esta estructura entre patrones o entre los dueños y entre los dependientes, entre los trabajadores, de qué manera ellos asumen el poder y cuáles son los mecanismos que pueden ser legales o ilegales que ellos llevan a cabo para seguir manteniéndose en un estatus de poder.
Ellos están dispuestos a hacer cualquier tipo de actividad, lícita o no lícita, con tal de seguir manteniendo ese estadio. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profe. Ok. Entonces, estas anomias, conforme a los estudios que hace Emilio Durkheim, concluyen, por ejemplo, que el delito es un fenómeno inherente a la sociedad, lo mismo que ya hemos comentado, que han dicho los interaccionistas, y que en ninguna sociedad se va a exceptuar de tener comportamientos delictivos. En todas las sociedades hay justamente esto que platicábamos, no nada más en los grupos marginados, por ahí me decía Gerardo, oye, y en los grupos altos, en las altas esferas también hay criminalidad, justamente a su nivel, conforme a sus necesidades, como ellos lo infieren. Los empresarios también cometen delitos, y por razones a lo mejor diversas a las que pudiera llegar a cometerlos un grupo social marginado, justamente por mantener este estadio o este estatus de poder. Por eso es que aquí estudiamos a las anomias. El delincuente, desde el punto de vista de Emilio Durkheim, no es un ser asocial, no es asocial. Ojo, no me confundan la palabra asocial con antisocial, son dos cosas diferentes. Una persona asocial es una persona que niega la sociedad misma, que que a lo mejor se aparta de la sociedad porque no le gusta convivir en sociedad. Y una persona antisocial es una persona que con sus comportamientos afecta a la sociedad. Un comportamiento antisocial, pues definitivamente puede ser un delito, la comisión de algún delito. Las personas asociales, pues se aíslan y punto. Pero las personas que tienen conductas antisociales afectan directamente a la sociedad con sus conductas. Entonces el delincuente, para Emilio Durkheim, no es un ser asocial, es una parte, un componente de la vida social. Sí, dentro de esta sociedad tan múltiple que tenemos hay muchas personas y muchas tienen características diferentes. Un sector de nuestra sociedad son las personas que no les gusta convivir, pero forman parte, quieran o no, forman parte de esta sociedad. Y así lo considera Emilio Durkheim. ¿Quedó claro esto o no? Sí, Ok. La pena, también para estos señores, para Durkheim, la pena tiene una finalidad. La finalidad de la pena es que nosotros como sociedad podamos provocar una cohesión social, que todos de manera conjunta podamos reprochar esas conductas, podamos reclamar esas conductas delictivas que tanto nos afectan, pero solamente lo podemos hacer juntos, no de manera individual. Solamente juntos podemos reclamarle a los delincuentes estos comportamientos indebidos que tanto nos dañan. Podemos hacer valer este deber, esta conciencia común frente a los delincuentes. Y las anomias las estudiamos desde el punto de vista de Durkheim justamente como la ausencia de las normas, como la falta de normas, como esa incapacidad que tenemos como estructura social para poderle proveer metas al individuo. Si en nuestra sociedad existen las anomias, eso quiere decir que nosotros no somos capaces como sociedad para proponer algunas soluciones o algunos planes de trabajo o algunas alternativas para las personas y por ende tienen que delinquir. Eso representa un fracaso social para nosotros. Tenemos que actuar de manera conjunta para que todos tengamos las mismas oportunidades. Por eso es que hablamos de una cohesión social. Y es muy importante este tema de la división del trabajo, porque la división del trabajo, que es justo lo que platicábamos también ahorita con Gerardo, la división del trabajo nos va a ayudar a contribuir a poder diferenciar socialmente a las personas en sociedades complejas. Todos tenemos que asumir un rol determinado, no todos tienen que ser arquitectos, no todos tienen que ser abogados, no todos tienen que ser criminólogos. De hecho ya hay exceso de abogados, criminólogos no, pero abogados sí, hay un exceso de abogados. Y pues no hay que verlo como algo marginal. O sea, nos hacen falta personas que se dediquen a controlar el tránsito, nos hace falta personas que se dediquen, no sé, a la industria del zapato, a la industria del comerciantes también ya hay muchos, pero hay personas que ya no asumen los roles que tendrían que estar asumiendo en la sociedad. Ya todos quieren tener a lo mejor un título profesional y por eso asumimos que si una persona no tiene un título profesional, pues ya no es valiosa, y eso es un error. Todos somos un pequeño engrane en esta sociedad y todos provocamos que funcione bien, pero si no hacemos que las personas se sientan útiles en esta sociedad, ¿qué va a pasar? Finalmente van a delinquir, y esa es una de las cosas que se critican
justamente tanto de esto por parte de estos señores en las anomalias. ¿Sí está claro esto que comento o no? Ok. Sí, sí, sí. Ok. También con este fenómeno de las anomias estudiamos la consecuencia esta que les comentaba del suicidio. Hay altas tasas de suicidio por depresiones económicas. Es un fenómeno social que tampoco podemos dejar de lado. No alcanzamos, los individuos de manera individual no alcanzan sus metas y esto también se produce por una falta de integración en la sociedad y en consecuencia nos sentimos adaptados. Si no sentimos que estamos siendo útiles para la sociedad, que estamos asumiendo, perdón, el rol que tenemos que desarrollar dentro de nuestra sociedad, entonces las personas se van a sentir inútiles y la consecuencia directa es que pueden llegar a cometer actos tales como el suicidio. Ahora en la pandemia, pues hay muchas situaciones que no se dicen, pero también hubo un alto índice de suicidios justamente por personas que pues no les fue tan bien económicamente. Hay personas que fallecieron por motivo de la enfermedad y otras tantas que pues no sufrieron el estrés, no lograron ser tolerantes a eso y pues eso fue lo que sucedió. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, son las 10:13, nos vemos a las 10:23, por favor.